Apreciados amigos, en nuestros temas anteriores he estado insistiendo en la necesidad de tener confianza, de contemplar con serenidad y calma el futuro. Ante mi insistencia, más de uno de ustedes podría estar preguntándose si hay realmente fundamento para una actitud tal en tiempos tan turbulentos como los nuestros. ¿No hay acaso advertencias muy serias en la palabra de Dios contra quienes se autoerigen en profetas de paz y seguridad cuando en realidad no las hay? Es cierto, esas advertencias están allí, no las podemos negar. Pero cuando hablamos de confianza y paz, no nos estamos refiriendo a una confianza basada en el hombre, no. A lo que estamos haciendo referencia es a la confianza depositada en Dios. Claro que nos aguardan sombras. Es más, estamos viviendo, por así decirlo, en la hora de las sombras descendentes. Pero hay algo que nos aguarda más allá de cualquier sombra que pudiera traernos el mañana. Algo que no depende de los deseos, ambiciones o caprichos del ser humano. Algo de mucho más valor que las huecas promesas que han constituido la esencia de miles de tratados internacionales firmados a lo largo de la historia de este mundo. Eso que nos aguarda más allá de las sombras del mañana es un mundo nuevo, no de fabricación humana, sino de creación divina. ¿Creen ustedes, estimados amigos, que lo que San Pedro expresó en sus 2 epístolas? Yo creo que sí. Si creen en él, entonces comparten mi esperanza. ¿Qué esperanza? La misma que San Pedro expresó en su segunda carta, el capítulo 3 y el verso 13. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pedro nos dice que el fundamento de su esperanza eran sus promesas. ¿De quién está hablando? Del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra es segura, es digna de toda confianza. En esa palabra Él nos prometió que volverá a la tierra y que lo hará en circunstancia en que los alocados vientos de las pasiones humanas, soplando con la fuerza de 1000 huracanes, estén sembrando miseria, destrucción y muerte sobre todo el planeta. En esas circunstancias volverá Jesús y lo hará para crear cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuándo? Más allá de las sombras del mañana, pero será pronto, muy pronto. En síntesis, mis amigos, las cosas no van a mejorar en un futuro inmediato. Irán de mal en peor, pero más allá del turbión que se avecina, nos aguarda a quienes creemos en sus promesas un maravilloso futuro de paz, seguridad y felicidad eternas. ¿Una quimera más? No. No se trata de especulaciones propias de una imaginación desbordante. Se trata de una certeza que tiene la inmutabilidad de Dios como su garantía. Retrocedamos ahora, una vez más, a aquellos significativos tiempos de las postrimerías del siglo VII a.C., tiempos en que el escenario de nuestro planeta ofrecía un extraordinario espectáculo de cambios rápidos e insospechados. ¿Recuerdan lo que repasamos juntos en nuestro último estudio? Asiria, el imperio que tanta sangre humana había derramado, en el año 612 a.C., había llegado a un irreparable ocaso, cuando su capital, Nínive, fue destruida por completo. El vacío de poder originado por su eclipse, que en un primer momento había traído en forma incontenible a varias de las naciones de aquellos días, había sido finalmente llenado por el surgimiento del imperio caldeo o neobabilónico. A ese imperio, cuyos arquitectos ideológicos y militares fueron Nabopolassar, el padre, y Nabucodonosor II, su hijo, los historiadores lo denominan como el primer imperio universal. En esas circunstancias, cuando una nueva forma política, que habría de predominar durante aproximadamente un milenio, hacía su aparición, el Dios de la vida y de la historia decidió acercarse al primer emperador universal para invitarlo a cooperar con él. Y ese Dios, nuestro maravilloso Dios, que nunca usa de la fuerza para convencer a los hombres, decidió acercarse a Nabucodonosor
mediante un pequeño grupo de sus representantes, muchachos de apenas unos 18 años de edad. La Biblia preservó sus nombres hebreos y también los que Nabucodonosor les aplicó en idioma caldeo o arameo como parte de un astuto proceso de asimilación forzada a la cultura caldea. A Daniel puso por nombre Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego o Abel-Nebo. De estos nombres quisiera que recordáramos que Daniel o Belsasar es una y la misma persona. En nuestro estudio anterior mencionamos, y por eso no lo repetiremos ahora en detalle, cómo estos jóvenes fueron violentamente arrancados de sus hogares cuando Jerusalén cayó bajo el embate de las tropas babilónicas y cómo fueron llevados como rehenes a aquellas tierras del Éufrates. Vimos también cómo en lugar de una vida de cautiverio y privaciones, se les concedió una generosísima beca para completar sus estudios terciarios en la Universidad de Babilonia, y cómo en esas circunstancias tan inesperadas decidieron no abandonar sus principios de vida, prefiriendo una dieta vegetariana y agua a la comida de la cocina real y al vino del rey. Y juntos también, con la documentación proporcionada por Daniel capítulo 1, pudimos comprobar los excelentes logros académicos alcanzados por estos jóvenes y que marcaron un verdadero récord de calificaciones en la historia de la educación babilónica. No fue de balde que el rey, quien presidió en persona el tribunal examinador, admirado por la capacidad de estos jóvenes graduandos, los incorporara de inmediato al grupo de sus consejeros y ayudantes. A manera de un paréntesis, permítanme un corto comentario. Lo que estamos repasando juntos no es una fabricación imaginaria o un ilusorio cuento de hadas, no. Es una emotiva página de la historia de la humanidad en la que se ilustra el resultado que siempre acompaña a la obediencia a las leyes de Dios. ¿Sí? Reconozco que hay eruditos que rechazan la historicidad de esta página bíblica, relegándola a la categoría de una leyenda piadosa. Pero yo la acepto, no solo como auténtica, sino también como histórica. Aunque estoy en condiciones de comprobar su autenticidad y su historicidad, condiciones que se exigen de todo documento histórico como prueba de su validez, les ahorraré, mis amables oyentes, en bien de la continuidad del relato, detalles demasiado especializados. Avancemos, pues, al capítulo 2 del libro de Daniel, capítulo sumamente significativo, en cuyas enseñanzas Dios dejó establecida para siempre la verdadera filosofía de la historia, el verdadero significado de todo el quehacer histórico. Muy poco tiempo después de aquel memorable examen y de la graduación consiguiente de estos jóvenes, y cuando estos, ya en posiciones administrativas de responsabilidad y prestigio, comenzaban a respirar con mayor alivio, se produjo un hecho totalmente inesperado, que bien podría haber terminado en catástrofe, una catástrofe para ellos. Así habrían sido las cosas, a no dudarlo, si el Dios en quien confiaban no hubiera estado dirigiendo las circunstancias. ¿Qué fue lo que ocurrió? Babilonia estaba en camino a la cúspide de su poder, y su dominio político y militar llegaba a los confines del mundo conocido. Su joven rey, Nabucodonosor, capaz e impetuoso, prometía logros todavía mayores que los ya consagrados por su afamado padre, Nabopolassar. Cierta noche, en la que el dinámico emperador estaba meditando en la estrategia del futuro, varios interrogantes serios se suscitaron en su mente. ¿Qué pasaría con Babilonia cuando él muriera? Es que a pesar de su juventud, su activa participación en los combates al frente de sus tropas hacía que esa posibilidad no fuera tan remota como aparecía a primera vista. ¿Qué harían sus sucesores en el gobierno? ¿Permanecería Babilonia para siempre como eran el sueño y la ambición del rey? ¿O sufriría un colapso similar al que había experimentado la poderosa Nínive tan solo una década antes? Con estos pensamientos bulliendo intensamente en su mente, intranquilo
Por no poder disponer de respuestas certeras, el rey demoró en conciliar el sueño, y mientras dormía tuvo un sueño impresionante. Al despertar, muy temprano en esa madrugada del año 602 a.C., captó perfectamente que no se trataba de un sueño común. El rey, como nos ocurre a todos, había tenido muchos sueños, pero este era diferente, distinto de todos los demás. Lo que más aprensión despertó en su corazón fue el hecho de que no podía recordar ninguno de sus detalles, ni siquiera la esencia o contenido básico del mismo. Su preocupación creció de punto hasta volverse inquietud y perturbación, y aún más ansiedad y angustia. ¿Habría algún significado especial encerrado en el simbolismo de ese sueño? Y si así fuera, ¿cómo hacer para recuperarlo, ya que seguía sin recordarlo? Era todavía de madrugada, pero el rey decidió no esperar más. Seguramente sus sabios y sus consejeros, sus ministros de Estado y los líderes religiosos del imperio podrían ayudarlo en la emergencia. De esto él no tenía la menor duda. Y por eso convocó perentoriamente al palacio a todos los docentes universitarios, a los astrólogos, a los adivinos, a los magos y a cuánto intelectual le pareció que podría ayudarlo en el esclarecimiento del enigma que lo acuciaba. Momentos más tarde, mientras varios de ellos se restregaban todavía los ojos, preguntándose qué podría depararles esa convocación extemporánea de un monarca tan impredecible como lo era Nabucodonosor, la primera frase con que los saludó el rey les trajo un gran alivio. No se trataba en realidad de nada riesgoso o complicado. En efecto, el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Bien, ellos se consideraban expertos en la interpretación de sueños, pero el alivio experimentado por estos intelectuales probó ser por demás efímero. Al solicitar al rey que les narrara lo que había soñado, se encontraron con la inquietante sorpresa de que el rey lo había olvidado todo. No era entonces solo cuestión de interpretar, también se esperaba de ellos que reconstruyeran el sueño. La atmósfera en la alcoba real se volvió instantáneamente tensa. El aire quedó como electrizado, mientras que una desconfianza mutua se apoderaba de todos los presentes en esa improvisada reunión cumbre. Si el rey realmente había olvidado el sueño, el problema no era realmente serio. Podrían inventar alguna historia y hacerle creer entre todos que eso era precisamente lo que había soñado. Pero ¿y si no lo había olvidado? ¿No les estaría tendiendo una celada? Por experiencia propia sabían que Nabucodonosor no era hombre con quien uno pudiera sentirse realmente seguro. Pero el rey sí había olvidado el sueño. Y ahora no podía entender las vacilaciones, las miradas furtivas que se entrecruzaban sus consejeros intelectuales, las frases rápidas que intercambiaban en susurros apagados. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Si el mensaje que el sueño comunicaba era tan importante como el rey lo suponía, ¿por qué razón estos hombres, que pretendían conocer todas las cosas del cielo y de la tierra, no hablaban? ¿Podría ser que estuvieran maquinando contra él? En la pagana Babilonia se acostumbraba a vincular el significado de los sueños con los movimientos de los astros, particularmente con las conjunciones planetarias. ¿Podría ser que estos sabios se estuvieran dando tiempo hasta que pasara el momento astral propicio? El rey decidió cortar por lo sano, y con una terrible amenaza de muerte, nada menos que por descuartizamiento, advirtió ominosamente, Daniel 2, 8 y 9, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Fue entonces
cuando después de una corta consulta, el decano del grupo habló en nombre de todos y lo hizo en forma muy solemne, como está registrado en Daniel capítulo 2, los versículos 10 y 11. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Qué declaración tan interesante, ¿verdad, amigos? Ellos pretendían estar en contacto con los dioses, pero ahora se veían obligados a admitir que se trataba tan solo de dioses secundarios, que nada podían ayudarles en esa circunstancia. Y aquí podría ser conveniente intercalar un pequeño paréntesis de carácter etimológico. Es cierto que la mayor parte de las traducciones rinde la expresión salvo los dioses, como si se tratara de una pluralidad de divinidades. El término arameo, sin embargo, es Elaín, equivalente del hebreo Elohim. Ambos términos están en número plural, pero en su sentido admiten también el singular. Y de todo esto derivamos una muy interesante conclusión, totalmente válida. Estos notables del reino estaban admitiendo y confesando que existía una divinidad superior, la única que podía satisfacer el extraño requerimiento del rey. Pero ni ellos sabían cómo comunicarse con ese Dios supremo, ni tampoco conocían a hombre alguno que pudiera hacerlo. Fue esta en realidad una honesta confesión de impotencia que abrió las puertas para la intervención precisamente de ese Dios, al cual el decano de los sabios se había referido. El Dios a quien los cautivos hebreos honraban y adoraban. Es que ese Dios estaba tratando de comunicarse con Nabucodonosor. Tenía un mensaje vitalísimo para darle. Tenía un plan para ese impetuoso rey y no solamente le interesaba lograr su colaboración en su fiel cumplimiento, sino también que lo reconociera como su creador y redentor personal. Hacía muchos años que Dios había comenzado a preparar a sus embajadores o mensajeros para la crisis que ahora se estaba presentando en el Palacio Real de Babilonia. Estos 4 jóvenes habían nacido y crecido en la atmósfera de reavivamiento y reforma espirituales que había caracterizado buena parte del reinado de Josías sobre Judá. Es cierto que esta renovación espiritual no había alcanzado a todos los hogares de la nación hebrea, pero en su providencia Dios había permitido que, entre otros, estos 4 jóvenes hebreos fueran arrancados de sus hogares, de los suyos, de su nación, para ser transportados a Babilonia. Seguramente ni ellos ni sus padres habían entendido por qué Dios permitía semejante calamidad. Y todavía más, después de haberse esforzado por serles fieles en todo. Sin embargo, Dios tenía un propósito perfectamente definido en mente. No solamente para bien de Nabucodonosor y Babilonia, sino para ellos mismos, y aún para la humanidad hasta el fin de la historia. Volviendo ahora al incidente que estamos considerando, la franca admisión de los sabios provocó un estallido de la ira del rey. En una reacción no totalmente desusada en un jefe de Estado de aquellos días, dio la orden de que todos estos intelectuales fueran sumariamente ejecutados como castigo y escarmiento por su fracaso. En ese acceso de furia insana, el rey también incluyó en su sentencia a todos los jóvenes que se habían formado en las cátedras de esos profesores. Mientras Daniel y sus compañeros se estaban preparando para iniciar las tareas del día, totalmente ajenos al drama que se estaba viviendo en el Palacio Real, a tan solo unos pocos metros de distancia, el capitán Arioc les trajo la infausta nueva. Iban a ser ejecutados en pocos minutos más. La noticia les cayó como un rayo en un mediodía totalmente despejado. En pocos instantes más todos serían ejecutados. Ese tremendo decreto era totalmente irracional, fruto de un arranque descontrolado de ira. ¿Qué hacer ahora? Los jóvenes hebreos podrían haberse ofuscado o haber reaccionado en forma indignada y violenta, o aún podrían haberse entregado al desaliento y al desánimo, murmurando contra Dios, por no haber conjurado una situación tal antes de que la misma se presentara.
Pero nada de eso hubo. Por el contrario, Daniel se acercó al desorientado Arioc y el registro sagrado dice que le habló sabia y prudentemente. Enterado de la razón de la sentencia, Daniel solicitó lo imposible, una audiencia inmediata con el rey. Es que no había tiempo que perder. Ya se estaban tomando las providencias para la ejecución de los eruditos. Y contra todo lo expectable, la audiencia le fue concedida. Y lo más extraordinario de todo fue que la confianza que irradiaba Daniel convenció al rey acerca de la conveniencia de postergar un poco la ejecución de la sentencia. ¿Por qué? ¿Por qué Nabucodonosor se manifestó dispuesto a conceder tiempo adicional a Daniel y no a los eruditos universitarios? Tan solo podemos conjeturarlo. En primer lugar, Daniel no pidió que le relatara el sueño. Solo pidió tiempo a fin de poder narrárselo e interpretarlo. En segundo lugar, el rey no había recuperado aún la tranquilidad que el sueño le había quitado. Y como Daniel no había estado entre los interrogados, el rey pudo haber considerado justo darle el tiempo que solicitaba. Además, el monarca bien pudo haber recapacitado acerca de su precipitada y necia sentencia, que en forma instantánea iba a privarlo de toda la intelectualidad babilónica. Y en el pedido de Daniel pudo haber captado una oportunidad feliz de dar un paso atrás sin quedar mal. Sea cual hubiera sido el caso, lo cierto es que la imprudente sentencia fue diferida para 24 horas más tarde. La verdad, vuelvo a decir, es que no había tiempo para perder. Y Daniel y sus 3 compañeros lo sabían perfectamente. En momentos de incertidumbre y peligro, se habían acostumbrado a dirigirse a Dios para obtener sabiduría y prudencia. Y Él había sido un refugio seguro para ellos. En esta nueva emergencia, de la que ellos mismos no eran responsables, con corazón humilde y poderosa fe, acudieron a Él como la fuente de toda luz y conocimiento. Si Dios había sido el autor de ese sueño que tanto estaba perturbando al rey, su mano de amor seguramente se manifestaría en esta peligrosa contingencia. Y no rogaron en vano. Esa noche en la que no durmieron, Dios honró, como siempre lo hace, la fe de sus siervos. No solamente se identificó como quien le había dado el sueño al rey, sino que se lo reveló a Daniel en todos sus detalles, proporcionándole también su clara interpretación. Con palabras llenas de profunda emoción, el joven hebreo elevó una plegaria de gratitud. Estas son sus palabras. Daniel capítulo 2, versos 20 al 23. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Qué fue lo que se le reveló a Daniel en aquella noche? ¿Satisfizo realmente las expectativas del rey? ¿En qué medida ese mensaje profético podría proporcionarnos alguna orientación a nosotros, a 26 siglos de aquel incidente? ¿Le reveló Dios realmente el futuro al joven monarca? ¿Demuestra la historia que esa fue una revelación confiable? La respuesta a estos y otros interrogantes similares, mis apreciados amigos, habrá de ser el contenido de nuestro próximo tema. Y puedo anticiparles que será de un interés verdaderamente apasionante. Páginas amarillentas de vetustos registros, voces que nos llegan de un pasado remoto, respaldadas por una historia que no puede ser ni anulada ni tergiversada,
con certera orientación para nuestros días y aún para más allá de la penumbra de un futuro incierto y angustioso. Cuán agradecidos debiéramos sentirnos de la presencia de Dios, de su conocimiento perfecto del futuro. Y no solamente conocimiento, sino también la certeza que nos ofrece de que el control de la historia está en sus manos. Sí, amigos, tengamos confianza, porque las cosas van a terminar bien para los que confían en Dios. ¿No lo dijo acaso el apóstol San Pablo cuando afirmó que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Es cierto que él murió decapitado por orden de Nerón. Es cierto que no vio el cumplimiento de lo que anhelaba. Pero también es cierto que nos acercamos aceleradamente al momento feliz de la intervención final de Dios, que llevará la historia a una dichosa culminación, cuando todos los fieles, San Pablo incluido, recibirán lo prometido. Entre tanto, y mientras esperamos con fe, elevemos una plegaria de gratitud y ruego a nuestro Padre que está en los cielos. No nos defraudará. La palabra de Dios nos asegura que Él está siempre atento al clamor de sus hijos. Y si nosotros, en circunstancias como aquellas que vivieron estos 4 jóvenes, nos sentimos realmente anonadados, recordemos, Dios está tan solo a la distancia de una plegaria, de una oración. Oremos, mis queridos amigos. Nuestro Dios y Redentor, qué hermosa es esta página de la historia de aquellos tiempos tan remotos, por lo menos en la forma en que los imaginamos, en los cuales tú interviniste en forma decisiva, precisamente en el momento cuando el primer emperador universal trazaba planes de conquistas y de grandeza personal, cada vez más grandes y mayores. Pero tú lo salvaste a través de tus providencias de su propia destrucción. Lo atrajiste de tal manera que estuviera dispuesto a colaborar contigo en tus planes de amor. Nosotros no somos emperadores, nosotros no tenemos un imperio al cual administrar y dirigir, pero Padre, tenemos familias, tenemos nuestras propias vidas, para las cuales necesitamos tu ayuda, tu presencia y tu sostén. En estos momentos, Padre, todavía este incidente fresco en nuestras mentes, venimos a ti con profunda gratitud, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Apreciados amigos, en nuestros temas anteriores he estado insistiendo en la necesidad de tener confianza, de contemplar con serenidad y calma el futuro. Ante mi insistencia, más de uno de ustedes podría estar preguntándose si hay realmente fundamento para una actitud tal en tiempos tan turbulentos como los nuestros. ¿No hay acaso advertencias muy serias en la palabra de Dios contra quienes se autoerigen en profetas de paz y seguridad y tierra nueva, en los cuales mora la justicia? Pedro nos dice que el fundamento de su esperanza eran sus promesas. ¿De quién está hablando? Del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra es segura, es digna de toda confianza. En esa palabra Él nos prometió que volverá a la tierra y que lo hará en circunstancia en que los alocados vientos de las pasiones humanas, soplando con la fuerza de 1000 huracanes, estén sembrando miseria, destrucción y muerte sobre todo el planeta. En esas circunstancias volverá Jesús y lo hará para crear cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuándo? Más allá de la esencia de miles de tratados internacionales firmados a lo largo de la historia de este mundo. Eso que nos aguarda más allá de las sombras del mañana
es un mundo nuevo, no de fabricación humana, sino de creación divina. ¿Creen ustedes, estimados amigos, que lo que San Pedro expresó en sus 2 epístolas? Yo creo que sí. Si creen en él, entonces comparten mi esperanza. ¿Qué esperanza? La misma que San Pedro expresó en su 2ª carta, el capítulo 3 y el verso 13. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y ya de las sombras del mañana, pero será pronto, muy pronto. En síntesis, mis amigos, las cosas no van a mejorar en un futuro inmediato. Irán de mal en peor, pero más allá del turbión que se avecina, nos aguarda a quienes creemos en sus promesas un maravilloso futuro de paz, seguridad y felicidad eternas. ¿Una quimera más? No. No se trata de especulaciones propias de una imaginación desbordante. Se trata de una certeza que tiene la inmutabilidad de Dios como su garantía. Retrocedamos ahora una vez más a aquellos significativos de seguridad cuando en realidad no las hay. Es cierto, esas advertencias están allí, no las podemos negar. Pero cuando hablamos de confianza y paz, no nos estamos refiriendo a una confianza basada en el hombre, no. A lo que estamos haciendo referencia es a la confianza depositada en Dios. Claro que nos aguardan sombras. Es más, estamos viviendo, por así decirlo, en la hora de las sombras descendentes. Pero hay algo que nos aguarda más allá de cualquier sombra que pudiera traernos el mañana. Algo que no depende de los deseos, ambiciones o caprichos del ser humano. Algo de mucho más valor que las huecas promesas que han constituido